Profe Ricardo. Listo. Bueno, entonces para iniciar quisiera que nos pudiéramos presentar porque la idea, ya cambiando un poquito aquí el formato, pues viene a ser intencionar una conversación entre todas y todos. Entonces, si quieres, profe Nancy, arrancamos por tu parte. Bueno, buenas noches para todas y todos. Un placer estar con ustedes. Hace rato quería tener una participación más directa en la red. He tenido conocimiento de este proceso y de algunos de sus desarrollos a través de María Alejandra, que es una colega mía, en alguna otra época estudiante. Yo soy fisioterapeuta, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia hace 26 años. En la universidad soy coordinadora de la práctica comunitaria y actualmente del semillero de deporte social comunitario, que ya tiene, digamos, una trayectoria de unos 4 años y que previamente pudimos desarrollar, diseñar y desarrollar una experiencia muy interesante de una cátedra universitaria, primero de sede, en torno a la perspectiva sociocrítica del deporte y posteriormente como una cátedra nacional. Esa aproximación pues nos mostró la posibilidad y la potencialidad que tendría en nuestro rol como fisioterapeutas. Nuestro objeto disciplinar es el movimiento corporal humano. Tenemos proyección en temas de actividad física y deporte. Pues esto nos permitió, digamos, conectar con una perspectiva crítica que nosotros venimos construyendo también desde el punto de vista disciplinar como fisioterapeutas y pues tenemos ahí mucha expectativa de lo que podamos articular con todos los miembros de la red. Listo, muchas gracias, profe. Profe Ricardo, ¿quieres seguir? Bueno, pues muy buenas noches, un placer estar acá con Nancy, con Aleja, con Elkin y con las personas que están participando. Aquí creo que está América, creo que es del ministerio, también está Catalina y Carol. Así que pues es un placer estar con ustedes el día de hoy, pues junto a Elkin, Aleja y a Juan Carlos hemos constituido la Red Nacional de Deporte Social Comunitario y este es un nuevo podcast en este camino, en este tránsito, aprendiendo cada vez más acerca de esto, del deporte social comunitario, que es una área muy importante para el desarrollo de este país. Bueno, yo trabajo en la Universidad Pedagógica, en la UNAD, y eso es todo. Elkin, adelante. Gracias, profe Ricardo, gracias, Aleja, gracias, profe Nancy, América y a todos los participantes. Mi nombre es Elkin González, soy docente de la Universidad de Los Llanos y, y me honra ser parte de este espacio, que hace parte también de las apuestas pedagógicas y de acción académica de nuestra red, que inicia con pasos agigantados desde un sueño que es tratar de encontrar e identificar esas experiencias comunitarias desde el deporte social, ¿no? En los territorios, en las universidades, en las organizaciones. Así que esta es una apuesta que saludo con mucho cariño, que Aleja está abanderando y que aquí estamos todos apoyando. Así que, bueno, muy expectante de lo que la profe Nancy nos pueda compartir. Gracias. Gracias, profe Elkin. Las demás compañeras, América, Carol, Catalina, si se quieren presentar en este espacio para ya poder iniciar un poquito la conversación al tema que nos convoca el día de hoy. Hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto al profe Elkin, al profe Ricardo y un placer conocer las compañeras Carol, Catalina, Nancy, América Lice Ramos Escobar, profesional en el deporte y la actividad física. Em, Llevo más o menos 20 años en el proceso de la función pública desde diferentes entidades como Indeportes Tolima, catedrática de la Universidad del Tolima en el programa de licenciatura.
estuve unos años ahí apoyando el ejercicio y llevo 3 años con el ministerio desde el programa de Deporte Social Comunitario. Pues, tuve la fortuna de conocer este espacio tan importante que es la Red Nacional de Deporte Social Comunitario, y de manera personal, pues me place estar y aprender desde el ejercicio y lo que podamos aportar a lo que hacemos desde el Ministerio del Deporte. Estoy presta y igual con algunos compañeros mucho el ejercicio de acercarnos a las universidades desde nuestra labor en ministerio, pero mi interés es personal y profesional hoy compartir con todos ustedes y todo el aprendizaje dispuesta a compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, América. Listo, y las compañeras Carol y Catalina, que son miembros del Semillero de Deporte Social de la Universidad Nacional. Si por favor se quieren presentar. Sí, bueno, buenas noches. Yo soy Carol Palacio, pues soy estudiante de fisioterapia de la Universidad Nacional y tal como dijo la profe, pues soy integrante muy reciente del Semillero de Deporte Social Comunitario, todavía empapándome como de todo este tema, leyendo mucho, siendo juiciosa con las lecturas y pues aprovechando mucho este espacio para tomar todo el conocimiento pues de todos ustedes que como nos han compartido ya tienen bagaje en el tema y agradecer pues el espacio. Muchas gracias, Carol. Y cerramos con Cata. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Silva, estoy en fisioterapia en la Universidad Nacional, ya en octavo semestre. Como dijo Aleja, hago parte del semillero Deporte Social Comunitario y muy agradecida porque se haya podido dar este espacio y espero que como que podamos construir entre todos lo que se vaya a hablar y, y ya, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, yo cierro y pues arrancamos esta conversación. Mi nombre es Alejandra Susa, fisioterapeuta, egresada de la Universidad Nacional, también miembro del Semillero, estudiante y colega de la profe Nancy, y que pues nació como esta oportunidad, esta invitación, me parecía como muy importante poder traer a la profe pues ya en la materialidad del espacio de la red, sobre todo por la amplia experiencia que ha tenido en el sector de la política pública y que siempre hemos tenido a veces esas conversaciones, esos momentos, esos diálogos sobre lo que nosotros trabajamos y muy desde lo barrial, lo comunitario, cómo vamos a lograr que eso dialogue y se materialice y tenga como una conversación un poco más sintonizada pues desde la institucionalidad con todo lo que esto conlleva. Digamos que también la propuesta emergió por temas ya de trabajo en campo que estamos teniendo últimamente, con convocatorias que nos estamos presentando desde organizaciones sociales y cuando empezamos a identificar múltiples barreras y elementos que definitivamente no logran que esas iniciativas comunitarias pues a veces se logren materializar. Entonces, eso es lo que nos convoca el día de hoy. Y tenemos tres propuestas, tres preguntas que concretamos con la profe Nancy, que no es que tengamos las respuestas, pero que queremos intencionar, dialogar y ver cómo podemos, a partir de todas nuestras experiencias, espacios en los que pues trabajamos y estamos allá aportando, pues cómo logramos empezar un poquito, cómo avanzar y a construir en torno a estos elementos. Entonces lanzo esta primera pregunta y elemento, y es cómo hemos visto que dialogan estas acciones populares y las necesidades de las comunidades en cuanto a la formulación de estas políticas públicas. Entonces, quisiera que arrancáramos por la profe Nancy, pero que nos sintamos en la libertad de interrumpir, de dialogar, que sea una conversación entre amigas y amigos en torno a este tema. Entonces, arrancamos contigo, profe Nancy. Bueno, Aleja, muchas gracias. Bueno, yo quisiera, sí, creo que hacer como una primera referencia que me parece muy interesante en la coyuntura actual, porque creo que la posibilidad de pensarnos otro lugar para lo que es el deporte está en la agenda de la discusión y eso me parece innovador. Es decir, me he encontrado recientemente pues con algunas iniciativas al respecto que plantean lograr posicionar en la agenda de propuestas de gobierno
otro lugar al tema del deporte. ¿En qué sentido lo percibo? Un poco de lo que como visualizado. En primer lugar, hay una relación, digamos, básica en política pública, particularmente en lo que se refiere al sector salud, en una articulación con los temas de actividad física y deporte, que le dan un papel muy relevante al impacto que tendría una política transectorial de gran envergadura como mecanismo para promover la salud, ¿no? Digamos que ese es un lugar relativamente validado y diría yo común de lo que pudiera ser ese impacto. Pero creo que hoy hay una perspectiva que recoge justamente algunos elementos de mayor alcance de lo que es el papel del deporte en la sociedad, en la construcción de cultura y en la construcción de condiciones, digamos, de vida y desarrollo distintas. Y que particularmente refieren que más allá de esa perspectiva clásica del impacto que el deporte puede tener en términos de la disminución de algunas condiciones de morbilidad en la población, creo que para todos es claro eso, pues emergen otras categorías en torno al deporte y particularmente una primera categoría me parece, digamos, abarcativa, hace referencia al tema del desarrollo de las potencialidades de los grupos humanos y de su impacto también en lo territorial. Entonces, me parece que ese es un elemento interesante en términos del enfoque de estos llamados más recientes. Entender que el deporte construye posibilidades objetivas de otra forma de vida, de otra manera de relacionarnos, que eso me parece muy trascendental, y de otra forma de encontrarnos y potenciar, digamos, articular toda esa energía colectiva, ya no solamente en la lógica tradicional del deporte, una competencia, un triunfo, incluso el dominio de unos sobre otros, que es como esa mirada tradicional con la que se asume la discusión del deporte, hacia otras categorías que pueden ser interesantes. Entonces arranco con ese primer elemento insisto, me he encontrado recientemente, que me parece realmente muy interesante. Sin embargo, también tendríamos que decir pues, que el peso de esa perspectiva dominante también ha estado presente en la coyuntura, ¿no? Entonces encontramos todo un debate sobre la lógica y el lugar del deporte y la construcción del deporte en términos de identidades y de simbolismos, pues que no siempre obedecen a una perspectiva mucho más amplia y que creo que tenemos entonces una coyuntura de una intención de mover el deporte en otra perspectiva, más allá de lo que tradicional e históricamente ha significado el deporte como un dispositivo de poder, como un dispositivo de una forma de entender los nacionalismos, las identidades, y finalmente también como una forma de construir dominio de unos sobre otros, que creo que esencialmente pues es lo que está presente en esa perspectiva. En ese escenario, diría yo, Aleja, que la discusión de cómo emerge allí lo popular me parece un poco por la experiencia que nosotros logramos tener con el desarrollo de nuestras cátedras y demás, implica realmente dar voz a otros que están dando otro significado al deporte. Me parece que esencialmente es eso, porque un poco la perspectiva que yo tengo es que de todas maneras, las universidades, que son un espacio de hegemonía en todos los sentidos y para todas las disciplinas, difícilmente logran salirse de esa perspectiva hegemónica. Creo yo, y pues en la experiencia que tengo como coordinadora y como organizadora de prácticas comunitarias, que cuando se da la voz a lo popular y a lo comunitario, pues eso permite interpelar justamente esa lógica dominante universitaria o de las universidades, que generalmente hacen eco a esas dinámicas hegemónicas en todas las disciplinas. Entonces lo popular allí aparece como un elemento muy trascendente. La dificultad que creo que se nos presenta es que el lugar de esas voces es un lugar siempre muy marginal, pongámoslo de esta forma. Es un lugar que no logra, es decir, interpela la manera en que las universidades entienden, en este caso el deporte, en otro caso los diversos objetos disciplinares, pero siempre emerge de una manera bastante marginal. Y en ese relacionamiento, si no hay mucho cuidado, termina habiendo claramente procesos, los típicos procesos de cooptación de todo lo que llamamos lo popular y lo comunitario en el marco de políticas públicas. Eso me parece que es, digamos, el gran reto. Mm,
Decía yo que el deporte hoy podría conectarse como un, si me lo permiten, dispositivo de construcción de otras realidades, de otros valores y demás, pero si la relación de lo popular con lo institucional o con la política pública no se hace soportado, digamos, con un compromiso genuino por permitir no solamente que las voces de lo popular y lo comunitario emerjan, sino que realmente sea esa perspectiva de lo popular lo que ordene la construcción de conocimiento, el desarrollo de experiencias, la formulación de política pública, termina habiendo este proceso de cooptación del que yo estoy planteando y las experiencias de lo popular en el deporte terminan siendo, yo diría, anecdóticas, si me lo permiten así colocar. Entonces, diría sintéticamente que hay una gran potencia del vínculo entre esta intención del deporte, otra forma de construir, entender el deporte y lo comunitario, pero ahí hay muchos riesgos. Es lo que quisiera como señalar. Hay muchas dificultades para que realmente se construyan procesos que nos permitan allanar un camino para alimentar societariamente otra forma de entender el deporte, darle otro lugar a ese deporte, darle otros presupuestos a ese deporte y digamos que habría, yo colocaría como ese elemento, digamos, de riesgo que en general para muchos temas vinculados con los derechos humanos y demás, pues será un riesgo permanente cuando tratamos de hablar de los temas de participación social y comunitaria, por ejemplo, en política pública, ¿no? Entonces termina siempre, digamos, arrastrándose o cooptándose esa perspectiva de lo popular. En alguna parte de la pregunta, por ejemplo, cómo se leen las necesidades en la construcción, en la relación entre lo comunitario, lo popular y el deporte. Y yo diría que pues, el elemento que me parece, insisto, más claro es que cuando uno mira la necesidad, una cosa es la necesidad desde lo institucional, otra cosa es las necesidades desde lo comunitario y en consecuencia las acciones que se organizarían desde el deporte como un dispositivo clave para transformar esas realidades y modificar esas necesidades, queda muy subordinado a esa lente con la que yo miro las necesidades. Insisto, por ejemplo, es común hablar del deporte y salud, es común hablar del deporte y una cierta manera de entender, por ejemplo, la convivencia, pero no logra realmente esa dinámica comprender la complejidad de lo que significan las necesidades en territorios donde hay una historicidad, donde además hay otra manera y otras potencias que podrían recrear, digamos, las experiencias en torno al deporte. Entonces yo dejaría como esa primera, digamos, esa primera entrada, que es una entrada que intenta mirar o más bien ubicar grandes posibilidades, pero también grandes conflictividades y grandes riesgos en esa articulación de lo popular y lo institucional en torno al tema del deporte. Más adelante podríamos, si es el caso, mirar algunas experiencias, pero quería como dejarlo inicialmente allí a ver si desde esta primera provocación habilitamos de pronto alguna conversación. Gracias, profe. No sé si alguien se anima también un poco a desarrollar y a dar continuidad a lo que nos propone la profe. Digamos que ahí se evidencia mucho de pronto de las barreras y a veces de lo que uno se enfrenta y se cuestiona para que lo que nosotros trabajamos y los elementos que identificamos con las organizaciones, las comunidades, pues no quede como en lo anecdótico, como decía la profe y que a veces logramos dar la voz y lo llevamos a la academia, pero a veces como que se sigue quedando allí y esa articulación, esa visibilización a nivel de la materialización de la política pública, creo que no, todavía no lo hemos logrado. Bueno, yo no conozco experiencias, pero bueno, no sé si alguien quisiera agregar, opinar algo sobre este primer punto. Sí, gracias, Aleja. Pues también para continuar con esta conversación con Nancy, y siempre que tenemos conversaciones y foros en torno a las políticas públicas y el deporte, pues partimos casi que necesariamente de comprender qué es lo que son las políticas públicas, ¿no? Entonces ahí hay dos vertientes muy potentes. Una, se cree que política pública es cualquier política que atiende a un grupo social. Sin embargo, hay personas
que se oponen a esta postura porque dice que eso por sí mismo no es una política pública. Una política pública implica una construcción colectiva multisectorial. Entonces, si uno mira lo que muchas personas denominan como política pública en el deporte, por ejemplo, entonces está, por ejemplo, la Política Pública Nacional del Deporte 2018-2028, ¿sí? O la Ley 181, o la creación del Ministerio del Deporte, o la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física del 2004 y Ujú, cosas por el ujú, estilo. Pero si uno se pone a mirar con detenimiento cómo se construyeron estas ujú, políticas, en realidad no son políticas públicas. ujú, Son políticas que construyó un grupo de personas interesadas con cierto poder político y las transmite y las pone en circulación para que una gran parte de la población se beneficie de esas ideas. Entonces, esta es la primera cosa que me gustaría plantear y hasta qué punto estamos hablando de políticas públicas en el marco del deporte social comunitario. Y la segunda cosa, también como provocación para esta conversación, es, ¿en realidad son necesarias las políticas públicas en deporte social comunitario, atendiendo a lo que a lo que Nancy ha planteado, entendiendo que hay unos ciertos niveles de ujú, cooptación de lo popular ujú, cuando se construyen políticas públicas? Em, bueno, tengo algunos ejemplos de los cuales hablaré posiblemente después para mostrar cómo esta cooptación, ujú, pero pues ahí les dejo esas dos ideas para ver qué hacemos ujú, con eso. Sí son políticas públicas y son necesarias, de verdad, vincular el deporte social y lo que hace la gente ujú, con políticas públicas. Em, Ahí lo dejo por ahora. ujú, Quisiera hacer un aporte frente a desde la experiencia, cómo he vivido el desarrollo de la política pública y desde mi experiencia y formación. Es cómo en los territorios, los entes gubernamentales, llámese municipio, llámese alcaldía desde su dirección de deporte o instituto de deportes, llámese el instituto departamental o secretaría, cómo han desarrollado y cómo desarrollan estas acciones en deporte social comunitario y cuáles han sido esos lineamientos desde la normativa, o definimos, es una normativa de ley, que es la ley 181, en su artículo 16 que define qué es el deporte social comunitario y cuáles son ujú, sus fines. ¿Sí? Entonces, ya teniendo ese concepto desde cómo ejecutamos el recurso del Estado y cómo los entes, tanto municipales como departamentales, dentro de su plan de acción y su plan de inversión, pues destinan los recursos y desarrollan unas actividades para el desarrollo del deporte social comunitario. Entonces, yo veo la política pública más desde la ejecución de lineamientos y de acciones con un presupuesto que está destinado y que cada ente lo desarrolla de acuerdo a sus posibilidades y desde el concepto y la construcción que tiene deporte social comunitario. Eh, Tuve la oportunidad de dictar la asignatura didáctica del deporte social comunitario en la Universidad del Tolima, pero también tuve la oportunidad de Indeportes Tolima hacer un curso de deporte social comunitario con la Universidad Nacional como en el año 2014, cuando hicimos un diplomado. Tuve esa ujú, posibilidad y sí es importante tener un concepto claro, uno, desde la normativa y también qué es el deporte social comunitario. Entonces yo con los chicos hacía esa reflexión en clase, primero ese marco conceptual, pero después vamos a la práctica y digamos cómo vamos a aplicar esto, cómo vamos a desarrollar en la práctica estos lineamientos o esta directriz de lineamiento de política pública. eh, este país está lleno de políticas públicas. Entonces, hace poco leí la política pública de género en el deporte. Entonces, yo sí considero que hay que definir unos lineamientos técnicos para que las entes gubernamentales o quien haga
también las cajas de compensación o quien desarrolle desde las universidades, pues tengamos unos lineamientos así podamos como encontrarnos en las intervenciones que se hagamos con la comunidad. Eh, y la que considero desde mi experiencia, aparte que estuve en Venadillo, en el Tolima, fui asesora para la construcción del plan de desarrollo actual en el departamento del Bichada, y he tenido la posibilidad de trabajar en Bogotá y son totalmente diferentes. El desarrollo del deporte social comunitario, la concepción, es totalmente diferente de acuerdo a la región. Entonces, no puedo hablar de una sola manera porque cada región, cada departamento, cada gobernante y desde el desarrollo que tenga cada departamento, región del país, lo van a vivir diferente. Entonces, esa es mi percepción desde la política, pero sí considero que desde la red o desde esta construcción podamos aportarle también al país a dar unos lineamientos y unas orientaciones. Listo, América, muchas gracias, profe Ricardo. Bienvenidos al profe Juan, al compañero John, que se han vinculado al espacio. Estamos aquí en una conversa que siéntanse en la libertad de participar, de opinar, que aquí estamos en un espacio dinámico para tener, digamos que estas puestas de opiniones y provocaciones sobre estos elementos que a veces los tenemos allí, no hemos logrado a veces como aterrizar y dar una solución. Acá no vamos a tener una respuesta, pero pues sí podemos entrar en esas reflexiones y apuestas desde esos diferentes puntos de vista y experiencias que hemos tenido. Acá el profe Ricardo nos ubicaba sobre ese cuestionamiento de, bueno, si es esa política pública, cómo debería ser desde esa construcción colectiva de forma intersectorial y que pues no muchas veces, y bien lo decía la compañera América, y Colombia se caracteriza porque tenemos muchísimas políticas, ahí eso nos sobra, nosotros somos expertos y dicen que son muy bonitas, las tenemos bien hechas, pero a la hora de poder materializar, ver eso en campo, pues muchas veces ya vemos y sobre todo por las dinámicas propias de nuestro país, varían los territorios, va a variar en las diferentes poblaciones y demás, y que eso también nos ubicaba un poquito en una segunda apuesta y pregunta que habíamos hablado con la profe Nancy, y es para esa participación, esa formulación de políticas, cuáles vienen a ser esas estrategias, esas herramientas que tenemos para lograr aumentar esa participación ciudadana que de por sí pues tenemos muy baja, ya lo vemos en este periodo electoral y demás, no nos caracterizamos por tener una participación activa y crítica, y que muchas veces es porque pues hemos perdido confianza en la institucionalidad, también por esa misma cooptación de lo popular, por esa instrumentalización que muchas veces se da hacia las poblaciones. Entonces, queríamos poner en este segundo momento ese diálogo sobre qué herramientas o cómo fortalecer esa participación, no solo para la formulación de la política, sino cómo desde las organizaciones, desde esos espacios de lo popular que nosotros hemos estado allí, cómo empezamos a motivar y qué estrategias podemos hacer para trabajar esa participación que quisiéramos con las organizaciones. O posiblemente, Nancy, eh, la gente misma y ciertos grupos sociales ya estén desarrollando procesos de participación ciudadana Sí. efectiva en la construcción de propuestas y proyectos. Yo creo que eso se vincula un poco a una pregunta que le tengo a América y a Nancy, que va pegada a esa pregunta, y es, entonces, estoy de acuerdo en que este país es un país profundamente legalista, y aquí Ujú. funcionamos con leyes todo el tiempo, y parece que sin leyes, no. Lo más complicado es que se cree que las leyes por sí mismas son la solución a los problemas nacionales. Ese es uno de los grandes problemas del país. Ah, pero entonces mi pregunta, para pegarla a esa pregunta que acaba de hacer Aleja, es, sin lineamientos gubernamentales, ¿no podemos tener deporte social comunitario?
Ok. Muy Nancy. provocadora tu pregunta. Y yo voy a hacer un hilo con un poco también como reacción a lo que tú dijiste y a lo que dijo América en el siguiente sentido. O sea, yo comparto plenamente contigo que es como yo lo interpreto. Yo creo que la sociedad tiene que ser interpretada desde una perspectiva que reconozca las lógicas de poder necesarias. Pues muy Foucaultiano, pero pues es así. Y así lo entiendo yo. Y hay una tensión permanente entre lo que la sociedad y los grupos de la sociedad piensan que es su necesidad y lo que debería ser su respuesta en la lógica de la política pública y lo que el aparato institucional con sus funcionarios, ¿cierto? Y ahí la universidad es una extensión, desde mi punto de vista, piensan que, como tú muy bien dijiste, es el problema y la respuesta. Me parece que es importantísimo colocar eso. Entender que hay un marco de tensión política que no se resuelve con el procedimiento para formular política pública, porque uno podría decir, sí, por eso es que hay un procedimiento. Entonces, el primer procedimiento es colocar en una dimensión colectiva y pública aquello que se denomine la necesidad. Sí, eso se dice sencillo, pero nuevamente, ese paso lo que me va a mostrar todo el tiempo son seguramente muchas miradas de lo que es la necesidad hablando específicamente del tema del deporte. Yo por eso colocaba un segundo elemento que me parece clave y es entender que el deporte, siendo desde mi punto de vista, digamos, en una perspectiva amplia, y recordemos que además el marco de derecho también lo plantea, es una expresión de los derechos humanos, el derecho a jugar, el derecho al deporte, el derecho a la actividad física, ¿sí? Insisto, no solamente por los temas de salud, no, es que la posibilidad del movimiento en colectivo, ¿cierto? Es un elemento potente para el desarrollo del ser humano. Digamos que en esa perspectiva yo entendería la idea gruesa, gruesa de lo que pudiera ser el deporte. Pero nuevamente, eso a lo largo de la historia no está así colocado, porque a lo largo de la historia, y ustedes lo saben muy bien, pues el deporte dejó de tener esa condición ontológica libre, autónoma, autoorganizada, si lo queremos ver, para ser cooptada en una estructura que la organiza de acuerdo a los fines y los valores imperantes en la sociedad y el momento histórico dado. Y hoy es clarísimo que el deporte es una lógica que está muy centrada en una perspectiva de acumulación de capital y podremos tener muchos ejemplos, pero por otro lado también de mantener una forma de organización societaria y de mantener unas estructuras de poder y lógicas de dominio. O sea, el deporte es eso. Y, insisto, la coyuntura actual nos muestra claramente esa discusión. Entonces, primero eso que me parece muy clave. Para mí el deporte social comunitario como concepto, en su naturaleza de concepto, es una expresión de resistencia. Es una expresión de resistencia. Siempre. O sea, cuando tú vas a una comunidad y encuentras y permites que digamos, te das la posibilidad de decir cómo la gente ha organizado, incluso históricamente, esto que llamamos el deporte. Ahí alguna gente podría decir, perdón, pero el deporte, solamente hay unos deportes. No, la posibilidad que tienen los grupos humanos de encontrarse, compartir, expresar en el movimiento, ¿cierto? Eh, y de alguna manera organizar aquello que nosotros llamamos deporte, para mí es una expresión siempre de resistencia, que siempre tratará de ser cooptada. Y en esa cooptación unas cosas entran y otras cosas no entran. Y entonces ahí tenemos las prácticas ancestrales, tenemos las prácticas populares, que en teoría no entran, pero esa definición es una definición que alguien dio, no es una definición, no es un hecho dado, digámoslo ahí, y me parece que ahí es donde está la tensión central. En ese contexto es muy pertinente tu pregunta, yo diría, me parece muy interesante y muy provocadora. ¿Es necesario tener política pública para el deporte social comunitario? Y yo diría, pues eso tiene dos respuestas, tal vez. Uno diría que tal vez no es necesario, también por eso intenté hacer mi primera aproximación, tal vez no es necesario, pero además tal vez es peligroso, porque en esa, insisto nuevamente, esa aproximación entre lo comunitario y lo social y lo institucional siempre tiene una lógica en la que lo institucional trata de ordenar, trata de controlar, trata de construir el sentido mismo de aquello que queremos, en este caso, hacer, que sería el tema del deporte. Y lo hace en la lógica, en su lógica. Y un poco América, tú lo planteas con mucha precisión y me parece que es válido decirlo así. Claro, en mi lógica institucional me interesa tener un único lineamiento porque así yo puedo organizar la cosa mejor. Alguien diría sí y evaluarla y tener un impacto mejor.
Sí, pero tal vez en esa lógica de la organización pierdo elementos fundamentales que tienen que ver con la historicidad, la identidad, la propia dinámica de los grupos, de los territorios que le dan sentido a eso que llamamos el deporte social comunitario, como práctica, como quehacer. Entonces me parece interesante la pregunta tuya y yo diría, es una pregunta para reflexionar porque creo que no hay una respuesta tan clara. Uno diría, pierdo mucho, sí, pero también está el otro plano. Y es bueno, pero esta angustia siempre de lo popular y lo comunitario, cuando lo popular y lo comunitario no tiene herramientas, no tiene insumos, no tiene posibilidades que le permitan permear, si me lo permiten, la construcción social misma alrededor del deporte, en una idea de avanzar hacia un deporte más humanista o un deporte que realmente responda a las necesidades de la gente, que se convierta, digámoslo así, en un mecanismo de desarrollo humano o en un mecanismo de construcción de un mejor presente, en un mecanismo que dialogue con las demandas de los territorios. Las experiencias que yo he conocido al respecto, por ejemplo, son muy interesantes, o sea, donde el deporte, incluso el deporte, digamos, hegemónico, el fútbol, se desarrolla de una cierta forma que tiene otro sentido. Ya no es la lógica del deporte para hacer goles y tener un ganador, un segundo puesto y un tercer puesto, sino realmente es una excusa para el encuentro, para el reafirmar lazos y para en ese proceso reconocer mi presente, mi ahora y construir proyectos a futuro de manera colectiva, pongámoslo de esa forma. Y hay experiencias que han hecho eso, por supuesto que las hay. Muchas de esas, pues, que tienen las tensiones de todo lo que significa procesos organizativos en territorio, ¿no? Entonces, muchas de ellas presionadas por el conflicto, muchas de ellas con costos altos, incluso, de vidas, de procesos truncados, claro, porque se convierte en un dispositivo, vuelvo a la primera idea, de resistencia y de construcción de otro sentido. Entonces, me parece que eso sería un poco una cosa que valdría la pena como profundizar en qué sentido sí o no ser parte de una política pública y tener esa aproximación institucional. En la pregunta tuya, Aleja, pues yo lo que pensaba, digamos, pensando en alguna respuesta, para mí herramientas que le permiten al deporte social comunitario estar en mejor condición para participar en procesos de política pública pasan por lo menos por tres elementos claves. Primero, procesos organizativos propios. O sea, el deporte social comunitario, por la red me parece muy importante si tiene esa naturaleza, yo apenas voy llegando, pero entendería una red de deporte social comunitario que además no está construida en el seno propiamente, bueno, pensaría yo, de lo institucional, sino que quiere colocarse más del lado de las propias experiencias comunitarias, de su diversidad, de su complejidad, de su riqueza. Me parece que el tema organizativo es clave porque estamos hablando de estar en mejor condición para que la voz sea escuchada, digámoslo de esa forma. El segundo tema que me parece clave, una cosa muy parada en las lógicas de la autonomía. Y esta es una conversación que no es solamente para el deporte. Yo acompaño muchos movimientos de derechos humanos, particularmente el derecho a la salud. Y es lo mismo, o sea, reivindicar el derecho a la salud pasa por tener estructuras organizativas propias, tener un fortalecimiento de lo autónomo, es decir, lo autónomo pasa por tener claro quién soy yo, cómo veo el mundo, cómo leo yo, en particular el tema del deporte y el sentido mismo del deporte, la razón de ser del deporte, y finalmente una agenda propia. La agenda propia tiene que ver con cómo yo veo las necesidades y para qué quiero yo el deporte. Los recursos, ¿para qué los quiero? Pongámoslo de esa manera. Los recursos, ¿para qué los quiero? ¿Qué es lo que yo quiero en una política pública? Porque si no termina siendo un tanto, o sea, lo institucional termina instrumentalizando casi siempre este tipo de procesos y de iniciativas. Y por supuesto las instituciones tienen unos indicadores, pero son los indicadores de las instituciones, casi siempre muy centrados en procesos, pero no en impactos. Por ejemplo, un indicador institucional es cuántas reuniones pude hacer, cuántas actividades pude hacer, ¿sí? Pero a veces el tema del impacto mismo no está en la agenda. Primero porque es más complejo, pero además porque a veces no es tampoco como el interés central. Entonces, yo dejaría esas tres cosas ahí como para darle continuidad a la conversación y escuchar de pronto algunas otras referencias frente a esto que nos propone Aleja de cuáles pueden ser las herramientas para una participación ciudadana, digamos, más coherente con la visión popular y comunitaria en torno al deporte social comunitario. Gracias, profe. No sé si alguien se anima también contándonos desde sus experiencias, cómo se ha trabajado este proceso de motivar y no solo participación, preguntarnos, ¿no? Como esa participación
de cara a qué o con qué motivo, no solo para trabajar desde ese primer momento y espacio, desde esa formulación, esa visibilización de necesidades, sino como esos procesos de autoorganización desde los barrios, desde esa primera unidad. No sé si alguien nos quisiera compartir, conozca algunas experiencias de ese trabajo, desde ese fortalecimiento desde la autonomía y la participación. Sí, es que eh, recordamos la presentación que en el podcast pasado nos hizo Kevin Daniel Rosso. Él hablaba, entre otras, de un concepto que él quien lo puso en cuestión, que es prácticas corporales. Y entonces él hablaba por lo menos de prácticas corporales hegemónicas, prácticas corporales de resistencia y prácticas corporales rebeldes. Y anclaba eso al deporte social comunitario. ¿Sí? Entonces, el deporte social comunitario puede entenderse como unas prácticas hegemónicas que se parecen mucho al deporte moderno, que son estandarizadas, que tienen los mismos lineamientos y que son masivas y se tratan de aplicar a un gran grupo de la población porque son mucho más controlables, ¿no? Pero también hablaba de prácticas corporales o deporte social comunitario de resistencia, que tiene mucho que ver con lo que, con lo que Nancy acaba de plantear, como procesos organizativos propios, etcétera, pero de todos modos hay un interés de transformar la vida y hacerse un poco grande. Pero también está el tema de la rebeldía, es decir, el deporte social comunitario como una expresión de rebeldía social. Y en ese sentido, esas prácticas corporales que se realizan en ese deporte social comunitario no están buscando transformaciones masivas de la sociedad, sino que están buscando cambios hitos en el mismo grupo social, en el mismo grupo, y no les interesa que eso se vaya más allá, ni que se ponga en circulación en otros grupos, ni nada por el estilo. En la Universidad Pedagógica estamos muy interesados en hacer exploraciones etnográficas para descubrir este tipo de cosas los estudiantes han hallado cosas muy interesantes, ¿no? Solamente por poner un ejemplo de varios que tenemos. Eh, Hay una institución que se llama Casa Libertad, en donde van personas que se llaman pospenados, y estas personas pospenadas son personas que han estado en la cárcel, han estado en prisión, y para pasar a la libertad ya están fuera de la cárcel, pero tienen que ir permanentemente a una de estas casas que son como un espacio ellos lo llaman de resocialización. Ellos, los directivos de esas instituciones. Y entonces en Casa Libertad tienen un programa de deportes que está muy descuadernado, y entonces los ponen a hacer carteleras y los ponen a hacer deporte tradicional en espacios chiquititos y tal. Y entonces muchos de estos pospenados se rebelan a eso y se salen. Así no les cuenten las horas. Y afuera hacen una serie de prácticas asociadas al fútbol y a los juegos populares que recuerdan de sus barrios, ¿no? Como cuca patada, como metegol tapa y otras cosas, y participan muy intensamente y ya se vuelve como una costumbre. Tenemos el espacio institucional, nos salimos y montamos nuestros propios picaditos y tal. Y los estudiantes de la pedagógica han tratado de encontrar las lógicas de estas prácticas y tienen mucho de rebeldía frente a la institucionalidad, frente a lo que les ha tocado vivir en la sociedad. Em, y ellos no están interesados en que se convierta esto en un programa
parecido a una política pública. A ellos les da risa eso. Pero entonces lo que nos preguntamos es, ¿eso es deporte social comunitario? Y nos hemos contestado, y claro, y detrás de eso hay un concepto de deporte social comunitario que ellos están construyendo, ¿no? Entonces, podemos ver esto desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, desde la línea más institucional, la hegemonía, la resistencia, la rebeldía y posiblemente otras, ¿no? Pero bueno, acaba de llegar Emma Lucía del ministerio también, le damos la bienvenida, pero no sé si quieren conversar respecto a lo que hemos estado diciendo. Adelante. Hola. Sí, yo quisiera también un poco que pensáramos en el sentido de lo que es la institucionalidad, ¿no? Porque un poco cruzados por por esa herencia eurocéntrica, pensamos que la institucionalidad tiene que ver con los sistemas de gobierno o con las entidades públicas o privadas que de alguna forma les irrigan ciertas directrices o lineamientos desde la hegemonía. Pero, pero habría que recordar también que la familia es una institución, o que los vínculos entre amigos constituyen institución, y que incluso las formas de organización popular y comunitaria se crea institución, seguramente no en los términos de la hegemonía dominante eurocéntrica, porque hay que recordar que antes de la colonia ya habían instituciones. Y eso un poco nos plantea problematizar el sentido de la institucionalidad cuando hablamos de política pública. Primera pregunta. Lo segundo es, estoy muy de acuerdo con que las políticas públicas no necesariamente, a ver, para que haya deporte social comunitario no necesariamente tiene que haber política pública, es muy cierto, pero habría que ubicar en un contexto radicalmente situado esa reflexión, ¿no? Porque en Argentina, por ejemplo, fue gracias a la política pública que en gobiernos de Perón, como por ejemplo se masificó el acceso al derecho del deporte, los clubes de barrio, lo que se conocen como clubes de Ujú, barrio. ujú. Y fue, por ejemplo, Brasil también a partir de gobiernos progresistas eh, que posibilitaron también el acceso al deporte como un derecho. Entonces habría que ubicar también esta problematización de las tensiones que hay entre el deporte social comunitario y las políticas públicas en la región, ¿no? Un poco también o para ver esos parangones y ver los bemoles. Porque es cierto, no necesariamente a mayor cantidad de política pública, mayor garantía del derecho. Sí, en Colombia abundan los policy makers, abundan los formuladores de política pública porque básicamente se convirtió en un negocio, pero yo vería un beneficio paralelo o colateral a la formulación de la política pública en nuestros contextos y es la participación. Seguramente no es la teleología o no es la intencionalidad última la que se buscaba, pero hay procesos de reflexión, incluso nosotros nos cuestionamos aquí desde el Meta, desde Villavicencio, en que si bien no apuntó a lo que queríamos, por lo menos nos permitió preguntarnos que existía, ¿cierto? Una herramienta para que se nos garantizaran los derechos. Entonces, como esos beneficios colaterales o paralelos alrededor de la participación, de la democracia que pueden promover estos ejercicios en las comunidades y en lo que ellos pueden exigir, ¿no? Desde estas acciones. Eso es, gracias. Gracias. Quisiera aportar el, el, el motivo por el cual estamos hoy tiene un nombre muy propio. Dice, retos de la incorporación del deporte social comunitario en las políticas públicas. Y hacia allá yo lo tomé como una afirmación. Entonces, ¿qué debemos hacer como colectivo, como red, como este encuentro de amigos para que el deporte social comunitario sea posicionado o
le permita desde la política pública el acceso al mayor número de personas. ¿No? Y en ese orden de ideas, pues bueno, me planteé, bueno, qué hay que hacer desde la red, qué hay que hacer desde la academia, porque qué hay que hacer desde la expresión popular, ¿sí? Que es donde más manifiestan el deporte social comunitario se siente huérfano. ¿Cuáles son esas manifestaciones organizadas, estructuradas, financiadas? ¿Y qué dice la gente de los barrios del deporte social comunitario? ¿Y qué hablan ellos y cómo lo sienten? ¿Sí? Desde su vivencia y no desde un marco conceptual. Entonces, hacia ahí es donde, pues mi postura es, real, estamos analizando cuáles serían esos retos para posicionar el deporte social comunitario como una práctica y garantía de derechos también. ¿Cuál es nuestra posición y cuál es nuestra postura frente a esa incorporación del deporte social comunitario? Considero que sí estos espacios de reflexión son muy importantes porque se pueden analizar desde varias posiciones y desde varias orientaciones lo que es la política pública, y desde mi perspectiva la política pública es que es y he hecho parte de la construcción de políticas públicas, unos lineamientos que tienen una fuente de financiación y que unas entidades deben eh, ejecutar lo que quedó plasmado en esa política pública, que fue una construcción colectiva entre los diferentes actores. Por ejemplo, una política pública de la juventud, entonces ahí hubo participación de los diferentes actores y se tomaban las decisiones, y una entidad o la responsable es quien debe garantizar que lo que quedó plasmado en esa política pública realmente le llegue a la comunidad y supla esas necesidades y esas expectativas. Entonces, la pregunta que nos hacía el profe es la que yo respondo. Hoy estamos sentados pensando en cómo incluir dentro de la política pública del sector deporte el deporte social comunitario. ¿Ya está? ¿No está? ¿Qué hace falta? ¿O cómo, cuáles serían esos retos para llegar a posicionarlo? Y no sé, yo creo que la gran mayoría conoce la historia de cómo en Brasil la misma comunidad hizo que las entidades, tanto públicas como privadas, pensaran en los espacios para el aprovechamiento de la actividad física. O sea, y fue todos los movimientos de actividad física en América Latina fueron manifestaciones populares. O sea, nadie dijo, ningún gobierno, no. En Brasil la gente se tomó las calles y dijo, este espacio es para nosotros, para la promoción de la actividad física. Y queremos hacer. Y por eso se llamó Agita Sao Paulo. Y fue una manifestación de la comunidad que exigió unos espacios, unas garantías y unos recursos para que la gente tuviera la posibilidad de realizar actividad física. Entonces, sí, la pregunta es, eh, todos estamos claros de que el deporte social comunitario debe ser una política pública. Sí, yo creo que la pregunta es muy interesante y yo creo que Aleja nos va a hacer una tercera pregunta relacionada con lo que América está diciendo, pero básicamente lo que hemos dicho son retos de la incorporación del deporte social comunitario en las políticas públicas. Tal vez la denominación de este podcast no consiste en establecer como unos criterios para incorporar necesariamente el deporte social a las políticas públicas, sino es mirar las problemáticas, esos retos, esas conflictividades que permiten o dificultan esa articulación entre deporte social y práctica y políticas públicas. Yo creo que hacia allá va un poco la denominación de este podcast, Aleja. Sí, gracias, profe, de acuerdo. Sí, digamos que acá hemos logrado un poco poner en tensión precisamente esos retos, esos cuestionamientos, de qué manera, cómo nos ha logrado incorporar y como esos primeros elementos que hemos ya un poco acá intencionado sobre esas dificultades, por la misma naturaleza de cómo se consigue el deporte social comunitario, porque a veces no es tan fácil que dialogue
desde esa institucionalidad que también el profe Elkin nos invitaba a cuestionar, bueno, y qué se entiende y cómo se concibe lo que es una institución, pero creo que hemos ubicado algunos elementos bastante importantes con los ejemplos y experiencias que nos comentaban, y es que precisamente el tener unos lineamientos, un espacio dentro de las políticas, pues viene también a interpelar y a garantizar o tener la posibilidad un poco de reclamar lo que viene a ser ese derecho por la práctica de la actividad física y el deporte, que hoy en la actualidad se ha visto pues mercantilizado, privatizado. Entonces ahí se hace el cuestionamiento de, bueno, puede que sea muy necesario tener un espacio allí, pero también cómo está también ese riesgo que nos mencionaba la profe Nancy por esa instrumentalización de lo popular, esa cooptación de esa naturaleza de lo barrial, de lo que está allí en este espacio. Y bueno, ya veníamos como con algunos de esos elementos, y ya para ir cerrando pues esta conversación, queríamos un poco una tercera pregunta, y es, bueno, ¿cuál debería ser ese enfoque de esa formulación, de esa construcción de una política pública desde esa mirada del deporte social comunitario? Que creo que ya hemos avanzado, hemos dado algunos elementos, intenciones y orientaciones de que no se quiere que sea, y generalmente los espacios e iniciativas populares no tienen muchas veces el interés de que se convierta en un programa, de que se masifique, sino es para dar respuesta a una problemática in situ. Pero bueno, quisiéramos escuchar ya para cerrar este espacio sobre esas orientaciones y cómo sería ese enfoque que quisiéramos para una política pública de deporte social comunitario. Entonces, yo me lanzo un poco como a seguir como en la conversa, porque es que cada intervención va hilando con las anteriores. Entonces, por ejemplo, Elkil que nos provoca este llamado a decir pilas, ¿no? Porque lo comunitario también pudiera convertirse en una extensión de lo institucional. Entonces yo diría, y eso tiene que ver con tu pregunta, Aleja, como que la primera observación es que ya hemos hablado algo sobre lo que significa entender en perspectiva crítica el deporte y entender que no hay una sola forma de ver el deporte, que además las formas más tradicionales tienen una intencionalidad de poder, hay unos intereses allí y entonces hay que revisar eso. Pero creo que las otras dos palabras requieren la misma disección, es decir, ¿cómo entiendo lo social? ¿Cómo entiendo lo social? Me parece que es otro elemento que tendríamos que entrar con más detalle a comprender, y cómo entiendo lo comunitario. Nosotros ahí en salud, por ejemplo, hemos hecho mucho esta conversación porque ustedes saben que las políticas en salud pues tienen una clara intencionalidad. En todas las políticas se habla del tema comunitario en salud, pero cuando uno mira con detenimiento, lo comunitario en salud es totalmente instrumentalizado. O sea, realmente no hay un reconocimiento de eso que llamamos lo comunitario. No hay una comprensión de lo que significa lo comunitario, no hay un respeto por las dinámicas, por el conocimiento, por las prácticas de lo comunitario, ¿cierto? En salud lo digo. Y pues aquí entonces valdría la pena también hacer esta reflexión que nos invita Elkin: ¿qué es lo comunitario? Y cómo lo comunitario se mantiene o no diferente o distante, o tiene intersecciones y cuáles en relación con lo institucional. Yo creo que cuando lo comunitario termina siendo una extensión de lo institucional, dejó de ser comunitario, para decirlo de manera simple y superficial, si me lo permiten. Pero ese juego de palabras tiene un sentido. Entonces nos tocaría profundizar en deporte, qué es lo comunitario que lo hace realmente comunitario. Y sí creo un poco lo que dice América, yo entiendo el llamado que hace América, lo comparto, y de hecho diría que en un Estado social de derecho la sociedad tiene que buscar que los recursos públicos y las herramientas, es decir, las políticas públicas, pues correspondan a su visión. O sea, no se trataría de abandonar eso. Creo que en la conversa lo que hemos dicho es que, pensando en que hay que hacer eso, hay que hacer unos llamados de atención, pues para no quedar cooptados con la lógica hegemónica institucional y de las políticas públicas que, insisto, con frecuencia se distancian de la mirada de los colectivos, como decía de repente Ricardo, o de los grupos humanos, y lo que hacen es imponer las necesidades de las instituciones. Y en eso pues hay miles de ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, el llamado es ese, me parece que el llamado es ese. Entonces, a la pregunta concreta de América, nosotros, ¿qué postura tenemos frente al tema de políticas públicas y deporte social comunitario? Yo creo que todos tenemos, diría yo, o yo por lo menos creo que hay que lograr proyectar y ganar espacio y ganar
otra forma, otra posicionamiento en la construcción de las políticas públicas que se refieran al tema del deporte social comunitario. Y máxime América, porque es que ya está el primer paso institucional de cooptación, porque ya tomó el nombre. Eso no era así hace unos años, ¿no? Porque aparece el deporte social comunitario en las políticas públicas, porque se hace claro que hay un movimiento social, comunitario, popular, en torno a unas prácticas de deporte, como ya dijo Ricardo, de resistencia, o bueno, muy interesante, de rebeldía. Y entonces, ¡pum!, entran a formar parte de las políticas públicas. Entonces, comparto que muchos procesos en América Latina tienen esa tendencia, pero hay que tener el cuidado de que no terminan siendo cooptados. Y en los temas de política pública se va ganando y se va perdiendo. Eso es una cosa que creo que pasa, pero lo importante es como tener muy claro el proceso de decir qué ganamos, qué perdemos. A la idea de esta tercera cosa que tú colocas, que cuál debería ser el enfoque, yo a partir de todo lo conversado me reafirmaría en una serie de cosas. En esta preocupación por no ser instrumentalizados, yo pienso que además de trabajar frente a cómo entiendo el deporte, lo social y lo comunitario, creo que es muy importante definir un sentido del deporte social comunitario. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el lugar en la sociedad? ¿Para qué yo quiero reivindicar el deporte social comunitario? ¿Para qué? El sentido. Eso me parece que es clave. Y eso va acompañado de unos valores. Y yo quiero colocar solo dos porque fueron acá ya, digamos, referidos. Entonces, para mí, por ejemplo, el sentido, digamos, la idea de entender el deporte social comunitario primero como un elemento ontológico del ser humano, que me parece que es fundamental. No es porque la institucionalidad nos diga, no es porque un aparato nos diga, es que es parte de la vida cotidiana y de las posibilidades de ser del sujeto y del grupo. Del sujeto y del grupo es ontológico, por eso tiene también esta conexión con el tema de los derechos, porque sin ello el ser humano no puede vivir en dignidad. Me parece que eso es fundamental. Entonces, si ese es el sentido, hay unos valores y yo solo quiero señalar dos porque han sido colocados. Primero, para mí, un valor clave del deporte social comunitario es garantizar la diversidad, justamente en la manera de comprender, leer impulsar eso que llamamos el deporte social comunitario. Si no hay diversidad, se pierde la esencia misma, porque es que lo social y lo comunitario no es único, no es universal, digámoslo así, no es de una sola forma, es diverso como son los seres humanos. Y entonces fíjate que eso nos pone una tensión grande, América, porque entendiendo la preocupación de una política pública que trata siempre, ese no es un problema nuestro. No, la política pública trata de encasillar, encajonar, porque es la única manera que tiene para mirar, digamos, eh, la utilización de unos recursos, los resultados de esos recursos, el impacto de la política. Pero la preocupación es no agotar, no cancelar este valor fundamental que es el tema de la diversidad. Y uno segundo que me parece súper clave, habrían muchos, pero yo solo quiero colocar eso. Garantizar que la construcción de política pública se centre en la potencialidad de los sujetos y los grupos. Hemos hablado durante la conversación de las necesidades. Esperamos que el deporte responda a unas necesidades. Yo quisiera aquí es señalar que para mí la política pública del deporte social comunitario debe tener un principio de potencialidad. ¿Qué es lo que los grupos, organizaciones, en su trayecto histórico, en su recorrido histórico, tienen en torno al deporte social comunitario como potencia? Pero además, cómo el deporte en sí mismo se puede proyectar como un mecanismo, ¿sí?, de construcción societaria, de transformación societaria. O sea, es una cosa en movimiento. Potencialidad hace referencia a eso. Y me parece que es un elemento que yo lo dejaría, pueden ser otros valores. Tendremos que discutir eso, por ejemplo, para pensar que un movimiento capaz de colocarse en diálogo más o menos, si me lo permiten así, más o menos equitativo con todo lo que significa la institucionalidad que formula política pública, pasa por una construcción de unas identidades comunes, unos valores comunes, que como ya aquí han dicho, pues no es es una cosa que tendremos que ir conversando. ¿Por qué una organización comunitaria o popular se sumaría en un proceso de construcción de política pública si él ya viene haciendo lo que viene haciendo con nada o con poco? ¿Por qué? Bueno, solo porque hay un horizonte de sentido compartido que dice, bueno, sí, ok,
me la juego porque allí voy a tener la posibilidad de algo, manteniendo mi autonomía, manteniendo mi diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa construcción de valores me parece que es fundamental y a partir de eso, yo siempre en política pública, de las experiencias que nosotros hemos tenido, hablamos más bien de tres elementos. Uno que es el horizonte de sentido, en donde el lugar que tiene el deporte, el sentido del deporte, es un elemento que es ordenador de todo lo demás. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con eso? Para luego sí pasar a un segundo plano de lo estratégico y finalmente a un plano, digamos, de las acciones, de la operación, de la manera de actuar para viabilizar eso. Serían como tres niveles que también creo que sería importante de considerar. Fíjense que eso no habla de la clásica mirada de la construcción de política pública con los pasos arriba abajo, porque me parece que antes de esos pasos hay que entrar a tener agenda y horizonte de sentido propio. Y luego sí entrar con la institucionalidad en los términos que me impone la institucionalidad, que no son necesariamente los mejores, pero son los que dominan el proceso de construcción de política pública. Súper, profe, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera agregar alguno de estos elementos para cerrar y un poco tratar de sintetizar nuestra conversación del día de hoy. ¿No? Bueno, listo. Entonces, bueno, yo creo que acá surgieron muchos elementos, cuestionamientos, algunas reflexiones y digamos que qué buenas provocaciones de elementos que a veces ni siquiera uno se cuestione, que por eso son tan enriquecedores estos espacios, es decir, a veces son elementos que uno ya los tiene como naturalizados. Yo dije, pues sí, efectivamente, pues se necesita política pública, necesitamos empezar como a trabajar en y acá surge la pregunta, ¿será que sí? Y bueno, ahí empieza un poco a tener un poco más de interés y profundidad y siempre el llamado a esa perspectiva crítica de siempre estar cuestionándonos todo pues a nuestro alrededor. Surgieron estos elementos, no solo de los cuestionamientos, sino también esas experiencias, esas características de empezar también, y creo que como red tenemos esa tarea de que esa es la intención, de sumar desde los diferentes territorios para sentarnos en estas conversaciones, pero también pues para llevarlo a la materialidad y un poco de ver, bueno, qué significa lo social, qué significa lo comunitario, qué concebimos y qué horizonte de sentido queremos, pues no solo con la red, sino que cómo se nos quisiera un poco identificar y construir que, bueno, en Colombia el deporte social comunitario está teniendo este enfoque, está teniendo este trabajo, entonces chévere que empezamos un poco también a intencionar nuestras acciones hacia estas primeras, digamos que provocaciones que emergieron del espacio y que cerramos con un poco ya algunos elementos que quisiéramos y que la profe Nancy nos orienta para ver, bueno, ese enfoque desde ese espacio, desde esa construcción de la política pública, qué elementos deberíamos tener en cuenta. Nos menciona estos dos desde la diversidad y la potencialidad, y yo agregaría uno y es desde la autonomía, ¿no? Creo que también emergió mucho en este espacio y es esa garantía, esa autonomía desde sus procesos de base para empezar un poco a equilibrar desde esas relaciones de poder que se manejan allí, desde lo que se consigue como la institución encargada de la formulación de la política pública. Y nos da tres elementos para esa construcción, que viene a ser esa construcción misma de ese horizonte de sentido, ya el proceso que conlleva a lo estratégico y ya la misma operación. Eso sería un poco de los elementos de nuestra conversación que tuvimos el día de hoy. Cerraríamos con el profe Ricardo, que levantaste la manito, ¿cierto? Y ya en Sí, la sí. intervención podríamos ir pues cerrando nuestro espacio. Sí, a mí me parece que Nancy, nuestra invitada del día de hoy, nos deja una visión muy interesante de las políticas públicas. Eh, l- la idea es como ver la política pública, cuál sería ese enfoque de la política pública y según sus palabras, se trata no de una política pública con lineamientos
férreos, Estructurados. digamos, únicos, repetibles, en el tiempo, en las mismas poblaciones, etcétera. Es decir, que tengan todo organizado, sino que se trata de procesos diversos. Qué interesante esta idea de política pública construida desde lo diverso, desde procesos organizativos propios, como ella lo dijo, desde la autonomía y desde agendas propias. Es decir, ¿por qué no pensamos unas políticas públicas de otra manera? Desde la organización propia, desde la agenda propia, desde la autonomía, desde la diversidad. Entonces creo que el planteamiento que nos propone Nancy es muy interesante y es muy potente y nos deja pensando. Y yo creo que allí funcionaría muy bien lo que está ocurriendo en deporte social comunitario en diferentes espacios de Colombia, incluso también en el Ministerio del Deporte. Y yo agregaría una cosa adicional: cómo evaluar los alcances del deporte social comunitario, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para decir en realidad este deporte social comunitario si está logrando algo, está teniendo un efecto? ¿Cómo hacemos para medir eso? Entonces, creo que eso será tema de otro podcast, ¿verdad? ¿Verdad, Aleja? Sí, yo creo que sí, total, porque sí, justamente sí lo había tomado en los apuntes en algún momento al inicio de nuestra conversación y que lo mencionaba la profe Nancy, y es que desde el deporte social y su misma naturaleza, pues vienen unas categorías emergentes, unas estrategias y un fin de ese desarrollo de las potencialidades desde los grupos, desde esa diversidad, desde lo más humano, y que a veces es difícil, inclusive desde nosotros, desde la academia, cuando necesitamos un poco estructurar algún proyecto, dentro de lo mismo que nos impone la institucionalidad, necesitamos dar respuesta frente a algunos indicadores, elementos que a veces pues no nos hemos puesto o a veces no alcance o nos preguntamos, ¿será que sí? ¿Será que esto lo tenemos que poner en temas cuanti o generalmente nos vamos por lo quali? Pero creo que eso también es una tarea porque efectivamente sí creo y que ahorita estábamos con unos estudiantes haciendo el ejercicio y es rastrear experiencias del deporte social comunitario, ver los beneficios. Por ejemplo, ahorita teníamos la tarea específica para población con discapacidad y bueno, desafortunadamente casi no escribimos, no digamos que estos elementos y desde lo popular, estas iniciativas se quedan allí, como lo decía la profe, en lo anecdótico y no hacemos un poco la sistematización muchas veces de la experiencia y en temas de indicadores de impacto para la comunidad, para poblaciones específicas, creo que tenemos allí como la tarea, como el pendiente y creo que también podría ser una buena, buena idea para nuestro siguiente podcast en algún momento. Listo. Bueno, digamos que con esto pues podríamos cerrar este espacio, esta conversación que fue súper enriquecedora. Esta modalidad es chévere porque también rompe con esa estructura, esa relación de poder, lo jerárquico, porque pues nosotros queremos ir en otra lógica y chévere podernos encontrar, podernos conversar y ponernos un poco a reflexionar, a cuestionarnos y empezar y continuar, mejor dicho, con lo que ya hemos estado trabajando desde con el profe Elkin, con el profe Ricardo, con el profe Juan, de esta iniciativa y este espacio, porque pues queremos que la red sea eso, un espacio de encuentro para todas y todos, poder articular, sumar, no solo desde lo académico, sino en el trabajo en territorio y demás. Ya ahorita pues esperamos y seguimos avanzando con la inscripción de la red, siempre invitándoles a motivar, a que sumen desde sus organizaciones, sus espacios. Ya esperamos a inicios del próximo semestre tener como ese primer espacio oficial, inaugural de nuestra red con todos los participantes que ya se han venido vinculando y estaremos ya organizando ahí un poco más, aumentando toda la difusión de lo que ustedes también siéntanse en la confianza de decir, estoy haciendo esto en el territorio, me gustaría
invitar, sumar, difundir por el espacio de la red, que queremos que sea pues una plataforma de comunicación y construcción, específicamente, por ejemplo, ahorita en Bogotá vamos a sumarnos a apoyar un encuentro nacional de fútbol popular que se va a tener la última semana de junio, entonces, bueno, también estaremos allí un poco tratando desde lo comunicativo, pues dando alcance un poco a la difusión, pero también solo con el fin de sumar, de visibilizar efectivamente lo que todos y todas estamos trabajando en los territorios, pues con el fin de articular y crecer. Entonces, pues muchísimas gracias a la profe Nancy por aceptar nuestra invitación, a todos los invitados e invitadas por sumar, por acompañarnos y pues que estén súper pendientes de la red, de nuestras redes sociales, porque pues allí será nuestro principal pues canal de comunicación y que pues entre todas y todos podamos seguir construyendo y pues aportando a esta plataforma. Entonces, no sería más. Aleja, Muchísimas gracias y feliz Aleja, noche. ¿cómo está? Aleja, Dime, profe. no, es que pues estaba aquí en varias cosas, pero creo que este tema pues ha resultado muy cuestionador, si se quiere. Pues porque siento que ha generado unas dudas, unas tensiones y unas miradas bien interesantes. Propondría que valdría la pena de pronto que nos diéramos en otro momento una segunda ronda sobre este tema que a mi modo de ver resultó ser tan provocador y que pues tiene que ver con cosas muy precisas sobre lo que nosotros hacemos y que de pronto valdría la pena darnos una segunda rondita de este tema, entre otras porque quedé muy a la expectativa porque no pude estar todo el tiempo y siento que sí vale la pena como darle una segunda ronda a este tema para como una propuesta, si les parece, eh, para una nueva oportunidad de podcast. Súper claro que sí, profe. Me parece que sí da lugar porque así quedamos todos con muchos cuestionamientos y chévere poder seguir dialogando. Listo. Ale, Muchísimas gracias. Que así sea, y ojalá que todas las personas que están acá hoy presentes estén en esa segunda temporada de este podcast para poder continuar la conversación. Gracias. Bueno, y muchas Ale, gracias. antes de que se termine, pues agradecer, por supuesto, a todos los miembros de la red. Realmente para mí es un honor estar como compartiendo estas reflexiones, pues que, digamos, pues emanan un poco de las experiencias que todos y cada uno de nosotros tienen. Y en efecto, yo creo que queda como abierta la conversación. Además, quisiera provocarles que la siguiente reunión, por ejemplo, en particular, nos permita conversar entonces sobre todo las implicaciones que tiene para la red, porque al final creo que la reflexión podría generar preguntas para la misma red, en el sentido del papel de la red, Sin duda. alrededor de quienes participan en la red, cómo participan en la red y para qué se participa en la red. Yo creo que, claro, eh, por ejemplo, uno tendría que decir cómo logramos, porque lo dijo Alejandra, para nosotros es un reto, para los que trabajamos un poco con lo comunitario es un reto, porque al final nosotros lo hacemos desde la comunidad de lo institucional, como bien decía Elkin. Nosotros somos lo institucional. Uno puede tener perspectiva crítica, pero no por hacer la crítica uno deja de ser lo que uno es. Y aquí nosotros somos todos institución. En eso hay que tener esa claridad. Y entonces uno cómo logra crear un escenario digamos, de gestión, de agenciamiento, como pudiera ser la red, generando condiciones digamos, reales para que esa perspectiva que pesa no sea la que domine todas las decisiones y todas las maneras de pensar y de actuar. Y eso necesariamente pasa por la pregunta, ¿dónde nosotros logramos que los otros sujetos, los sujetos comunitarios, los sujetos populares, realmente tengan una posibilidad real digamos, de participación, incluso en este espacio, incluso en este espacio. Y lo digo incluso por las experiencias nuestras allá con la universidad, por ejemplo, que tenemos nuestras prácticas comunitarias. Entonces, ¿cómo logra uno equilibrar esa balanza? No es una cosa sencilla, no es una cosa sencilla, pero quiero dejar como esa pregunta
porque eso nos ayudará también, sobre todo, a definir los alcances. Habrá cosas que no se pueden hacer y uno tiene que decir, eso acá no se puede hacer. Pero me parece como interesante un poco para la formulación de la propia red. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Nancy. Y listo, ahí quedamos comprometidos para una segunda parte de este espacio. Muchísimas gracias a Buenas todas y noches. todos y que tengan una feliz noche. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias.